Nuestro pasaje de esta noche es Mateo, capítulo 27, versículos 33 al 43. Mateo, capítulo 27, 33 al 43. En pantalla van a poder encontrar el pasaje en NBI, yo le voy a leer en NBI, pero están más que invitados a leer desde otra versión o la que tengan en sus celulares o físico, ¿no? Vamos a leer Mateo 33. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa, echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Baja de la cruz. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Salvó a todos, a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libere Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Amén. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo de alabanza especial dirigido por el grupo de jóvenes, así que los pedimos a que pasen al frente y le damos gracias por bendecirnos con esta alabanza.
qué bendición tan enorme. Damos gloria a Dios porque en este Cheongnyeonbu vemos diferentes generaciones, la próxima generación, y está en nuestra iglesia y alabando al Señor, declarando el amor que tienen por nuestro Dios. Es una bendición enorme y damos gracias a Dios por ellos. Los invito a que podamos orar en este momento antes de entrar con nuestro mensaje. Señor Jesús, te damos gracias una vez más, porque vos nos hablás por medio de tu palabra, Señor. Reconocemos y sabemos que vos sos un Dios que nos habla, y por eso te damos gracias. Te pedimos que hables a nuestros corazones, para que podamos ser renovados en nuestra visión de tu cruz, en nuestra esperanza en vos. Y que nuestras vidas, Señor, puedan ser vidas llenas de tu amor que busquen glorificarte a vos. Y te pedimos que en este momento, todas las palabras que salgan de mis labios, Espíritu Santo, vos lo estés guiando para que puedan ser fieles a tu palabra y que puedan ser utilizadas para tu gloria en nuestra iglesia. Gracias te damos y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez viste algo con tus propios ojos y aún así lo entendiste mal? Hiro Onoda fue un soldado japonés en la Segunda Guerra Mundial que combatió en la selva filipina hasta 1974, casi 30 años después del fin de la guerra. Vio diarios y panfletos que anunciaban el fin de la guerra y veía aldeas en paz, pero él lo interpretó todo como propaganda enemiga. Su lealtad era tan absoluta que rechazaba toda evidencia para confirmar lo que él ya creía. Esta noche vamos a encontrarnos con personas que hicieron lo mismo frente a la cruz. Los soldados veían un trabajo rutinario de ejecutar a un rebelde. Los líderes religiosos veían su victoria. Los que pasaban veían a un falso Mesías derrotado. Todos miraron al mismo Jesús, a la misma cruz, pero no vieron lo que Dios estaba haciendo. Y nosotros, que tenemos la historia completa, seguimos cayendo en la misma trampa. No porque nos falte información, sino porque no queremos ver. Por eso nuestro pasaje muestra nuestro problema. Somos ciegos a la obra de Dios, incluso cuando la tenemos adelante. Acá Mateo no describe en detalle el sufrimiento físico de Jesús en la cruz. Se enfoca en las acciones y burlas de los presentes, porque irónicamente cada insulto proclama la verdad. Lo que el mundo ve como derrota, Dios lo usa para la victoria más grande de la historia. Hoy vamos a ver que Dios en la cruz revela dos cosas. Primero, vamos a ver que Jesús es el Rey de la cruz. Y segundo, que Jesús cumple su obra como el Hijo de Dios al tomar nuestro lugar. Entonces vemos primero nuestro primer punto. Jesús es el Rey en la cruz, desde los versículos 33 al 38. En estos versículos, los soldados son los que interactúan con Jesús. En esta interacción vamos a ver que sus actos de burla no mostraban que Jesús es un farsante, sino que en realidad en ellos Dios estaba llevando adelante su plan de redención. En sus actos, Dios estaba revelando que Jesús es el Rey en la cruz. El versículo 34, antes de la crucifixión, si lo leen, los soldados le ofrecen vino con hiel a Jesús. Y muchos dicen que probablemente esto era porque tenía un efecto narcótico, era como un analgésico. Y Jesús nos dice que lo prueba, pero decide no tomarlo, lo rechaza. ¿Por qué? ¿Por qué rechaza Jesús esto? Lo rechaza para poder enfrentar la totalidad del sufrimiento hasta el final, porque ahí, en ese sufrimiento completo, se estaba logrando nuestra salvación. Ahora quizás podemos pensar que los soldados eran compasivos con lo que le estaban ofreciendo a Jesús, pero no era un acto de compasión, era parte de su trabajo y del proceso de ejecución que todos los soldados romanos hacían con los bandidos que crucificaban. Lo hacían con todos. Por eso, en realidad, lo que los soldados hacen es un acto frío, distante y simplemente rutinario. Y al pensar en la actitud de los soldados frente a Jesús, tenemos que preguntarnos si quizás hoy estamos nosotros como los soldados. ¿Estás acá escuchando el mensaje como un mensaje más rutinario y que no tiene nada que ver con vos?
¿O es la Pascua para vos un evento más de la iglesia que hacemos todos los años y simplemente venís a participar porque sos parte de la iglesia? Tenemos que preguntarnos si quizás hoy estamos como los soldados. Ahora, hay algo interesante en este acontecimiento. Cuando los soldados le dieron vino con hiel, sin saberlo, ellos cumplieron lo que el Salmo 69, 21 había anticipado, que dice, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Este cumplimiento de las Escrituras sigue en el versículo 35. Acá Mateo no detalla la crucifixión. De hecho, si lo vemos en griego, está como un participio, o sea que es algo de contexto, un trasfondo. Lo que hace Mateo es dirigir nuestra atención a las acciones de los soldados. Dice, lo crucificaron y repartieron su ropa, echando suertes. No menciona clavos ni sangre, pero hay una dirección clara a la que está apuntando. Siglos antes, en el Salmo 22, 18, David escribió palabras que ahora encuentran su cumplimiento, que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Esto no es coincidencia. Dios muestra que cada detalle de la cruz estaba en sus manos desde el principio. Nada está fuera de su control. Todo está mostrando quién es Jesús. El problema no es falta de evidencia. El problema es que muchas veces no queremos ver lo que Dios está mostrando. Me pregunto, ¿cuántas veces Dios estuvo obrando en nuestras vidas y lo interpretamos mal, como silencio, como abandono, como fracaso? La misma ceguera que tenían los personajes de nuestro pasaje puede estar también en nosotros. No porque Dios no esté mostrando algo, no esté haciendo algo, sino porque no queremos aceptar que Él actúa de maneras que no esperamos. Pero Dios nos muestra en estos versículos que Él es soberano. Y así como llevó adelante sus propósitos en Jesús, Él también avanza sus propósitos en nuestras vidas y que nada está fuera de su control. Ahora, en los versículos 36 al 38, la burla de los soldados se intensifica y aumenta su humillación. Lo colocan entre dos rebeldes, como si Jesús fuese culpable como ellos. Y ponen irónicamente sobre su cabeza el título que dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Pero justamente en lo que parece fracaso, Dios está mostrando su poder. Isaías 53, 12 ya lo había anticipado. Dice, por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Todos los actos crueles de estos soldados y aún la acusación en el título de su condena revelan la verdadera identidad de Jesús. Jesús es el Mesías, Rey, que salva a su pueblo. Él es el Mesías Rey que salva a su pueblo, pero no es el rey que ellos esperaban, porque Jesús, cuando vino, no reinó imponiendo su poder, sino justamente al contrario, entregándose a sí mismo. No venció y no vence destruyendo enemigos, sino cargando con el pecado de sus enemigos. Su trono no es de oro y no brilla, sino que es una cruz de madera. Y ahí está el problema. Si no entendemos qué tipo de rey es Jesús, no vamos a entender lo que está pasando en la cruz. No vamos a poder ver que en la cruz Jesús no vino a cumplir nuestros deseos y caprichos, sino que ahí logró algo más grande e importante, nuestra salvación y reconciliación con Dios para vida eterna. Hasta acá estuvimos parados junto a los soldados. Pero ahora la cruz está levantada, Cristo está crucificado, y el que pasa lo ve. Los líderes religiosos, los que caminan de largo, los que están muriendo al lado de Él, todos miran y llegan a la misma conclusión equivocada. Pero Dios revela, en nuestro segundo punto, que Jesús cumple su obra como el Hijo de Dios al tomar nuestro lugar. Y esto lo vemos de los versículos 39 al 43, y 44 también. En estos versículos vemos un mismo patrón repetido en cada uno de los personajes que aparecen. Fíjense que todos repiten lo mismo. Si sos quien decís ser, sálvate.
Todos cuestionan quién es Jesús. Nadie lo defiende. Todos lo rechazan. Y esa lógica sigue intacta hoy. Dios, si estás, demostralo. Cambia esto, sacame este problema. Entonces, solamente entonces voy a creer en vos. Para los que estaban frente a Jesús, Él tenía que probar que no es un farsante que fue descubierto y condenado. Por eso sus burlas giran alrededor de la idea: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Y justamente ahí está el núcleo del Evangelio. Jesús no baja de la cruz porque vino a cumplir su obra como el Hijo de Dios. Y esa cruz es lo que precisamente demuestra que Él es el Hijo de Dios. Los que pasan lo desafían en relación al templo. Vos que dijiste que ibas a destruir el templo y lo ibas a reconstruir en 3 días. Se burlan de su autoridad, sin entender que en la cruz Jesús está cumpliendo lo que el templo señalaba, a lo que estaba apuntando, que Jesús iba a traer un acceso totalmente abierto a Dios por medio de la fe. Los líderes religiosos lo ridiculizan diciendo: salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo. Lo dicen como burla, lo dicen como insulto, pero sin darse cuenta están describiendo exactamente lo que está pasando. Él está salvando a otros, pero para siempre. Y ahora cuando escuchamos estas burlas que le hacen las personas que pasan por ahí, están viendo lo que a Jesús en la cruz, no podemos no preguntarnos: ¿y por qué Jesús es que no baja de la cruz? Porque no es que no baje de la cruz porque no puede, sino porque si se salva a sí mismo y baja de la cruz, no te salva a vos. Porque si Jesús responde bajándose, desobedeciendo al Padre y acomodándose a las expectativas de las personas, deja de ser el Salvador. Quedarse en la cruz no es su derrota, es su elección de amor por nosotros. La elección de entregarse para asegurar tu salvación. Entonces el mundo interpreta la cruz como derrota, pero es exactamente al revés. Jesús no prueba quién es evitando el sufrimiento, lo prueba abrazándolo en obediencia al Padre. Y más que los demás, más que los sacerdotes y todas estas personas que buscaban una prueba, es Dios Padre mismo quien confirma su identidad al resucitarlo y decir que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, cuando seguimos escuchando y nos resuena lo que dicen estos personajes, ¿no te suena familiar el desafío que le hacen a Jesús? ¿No les suena familiar? Quizás si leyeron Mateo en algún lado. Es la misma voz que ya apareció antes. En el desierto, Satanás le dijo a Jesús: si sos el Hijo de Dios, tanto, tanto, tanto. Si sos verdaderamente el Hijo de Dios, tanto, tanto, tanto. Y ahora en la cruz, esa misma tentación vuelve en boca de otros. Demostrar quién sos usando tu poder para tu propio beneficio. Pero Jesús no cedió en el desierto y tampoco cede acá. Porque su misión no era demostrarse a Él mismo, sino que era sustituirnos a nosotros en la ira para recibir la ira de Dios. Como dice 1 Pedro capítulo 2, 24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. En la cruz, Jesús ocupa nuestro lugar. Es tratado como pecador para que nosotros seamos tratados como justos. El inocente recibe el juicio, el justo es condenado, el Hijo es abandonado. ¿Por qué? ¿Para qué? Y esto es para que nosotros, que éramos culpables, en nuestra fe en Jesucristo, seamos perdonados, seamos aceptados, seamos reconciliados y nunca, nunca seamos abandonados por Dios. Por eso lo que todos interpretaron como debilidad era en realidad la mayor manifestación de su identidad y obra. La cruz no niega que Jesús es el Hijo de Dios, lo confirma.
El mundo dice, si sos hijo de Dios, bajá, Jesús. Pero Jesús con su obediencia responde, porque soy el Hijo de Dios, me quedo. Y al quedarse, logra lo que nadie más podía lograr, nuestra salvación, nuestra vida eterna, una relación eterna con Dios. Si comenzamos el mensaje con la pregunta, ¿alguna vez viste algo con tus propios ojos y aún así lo interpretaste mal? Esta fue la pregunta con la que empezamos. En nuestro pasaje, muchos estuvieron frente a la cruz y miraron a Jesús, pero no lo entendieron porque no quisieron. Jesús ya había mostrado quién era Él por medio de los milagros. De hecho, Juan habla de los milagros de Jesús como señales, porque esos milagros muestran y revelan quién es Jesús. Jesús había enseñado sobre quién es Él. Pero aún así, los que estaban frente a la cruz no lo entendieron, porque no quisieron. Y si somos honestos, no estamos tan lejos de estas personas. Queremos un Jesús que baje de la cruz y nos dé evidencias visibles para creer, porque no queremos creer por fe, sino por vista. Pero el Evangelio nos muestra que Jesús no nos salva demostrando poder según nuestras expectativas, sino entregándose en nuestro lugar. La pregunta entonces de esta noche es, ¿cómo estás viendo la cruz? ¿Lo ves como algo que no tiene nada que ver con vos? ¿O estás viendo el corazón de Dios en la cruz? Y te estás preguntando, ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué era tan necesario que Dios mismo muera en la cruz? ¿Estás reflexionando de esa manera sobre la cruz? ¿O simplemente como algo que pasó hace 2000 años que no tiene nada que ver con vos? ¿Ves la cruz como un fracaso que no cumple tus expectativas? ¿O como la obra que muestra que Jesús es el Hijo de Dios que tomó tu lugar? Ahora, mientras invito a Adonai que pase al frente para nuestro tiempo de adoración, quiero ir concluyendo. No ver en la cruz a Jesús como el Salvador no es algo neutral. Lo repito, no ver en la cruz a Jesús como el Salvador no es algo neutral. Es resistir lo que Dios está revelando, lo que Dios está mostrando en su palabra. Por eso la invitación de hoy es a dejar de resistirte e ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque en la cruz Dios nos muestra que Jesús no fue derrotado. Ahí cargó con tus pecados para lograr tu salvación. La cruz, que parecía muerte y derrota, en Jesús se transforma en vida y victoria. Y si tu fe está puesta en Jesús, esa victoria es tuya y redefine tu vida hoy. En Cristo puedes mirar el mañana con esperanza y enfrentarlo de manera diferente, no como el mundo. Esto quiere decir que cuando vos caes en tu lucha contra el pecado, la cruz te recuerda que tu historia no termina ahí. En tu fe, en Cristo, tu pecado no define quién sos vos, porque Cristo es quien define quién sos vos en la cruz. Cuando todo parece oscuro y no ves la salida, la cruz te recuerda que la oscuridad, esa oscuridad en la que estás viviendo, no tiene la última palabra. En Cristo hay luz al final del túnel. Porque la victoria de Cristo no es solo algo que pasó hace mucho tiempo atrás. Es una realidad en la que podés vivir ahora. En tu unión con Cristo por fe, la victoria de Cristo en la cruz es tu victoria. Por eso, si sentís que estás viviendo en un momento de crucifixión, podés tener la esperanza de que el domingo viene y que vas a ser resucitado y levantado junto con Cristo. Porque Jesús eligió no salvarse para poder salvarte. Tu perspectiva y tu mirada al mundo puede cambiar completamente. Porque en Cristo entendés que tu vida es más que tu trabajo, más que tu carrera, es más que tus posesiones, es más que tus relaciones. Entonces, cuando alguna de estas cosas están pendiendo de un hilo,
Puedes enfrentarlo con esperanza, porque sabes que son temporales. Si perdés tu trabajo, si estás perdido y no sabes qué hacer con tu carrera y tenés que abandonarlo, si tus ingresos son un 40-60% menor que el año pasado, eso no define tu futuro, porque tu futuro está en Cristo Jesús. Y podés tener esperanza, primero porque tenés vida eterna, porque Dios dio su vida por vos en la cruz. ¿Y cuánto más nos va a sostener Él en su bondad para que nosotros podamos llegar a buen puerto en Él mientras proclamamos su evangelio y servimos para su reino? Tu final está en la eternidad con Dios. Tu cruz define tu identidad. Y porque Cristo nos amó de tal manera que no bajó de la cruz, sino que murió para poder restaurarnos con Dios, podemos estar seguros de que en medio de los desafíos no estamos solos. Él está con nosotros. Dios está con nosotros. Así como Jesús vino a esta tierra y vino para morir por nosotros y mostrarnos el amor de Dios y que Dios está con nosotros. Ahora por el Espíritu Santo y nuestra fe en Cristo, nosotros podemos tener la certeza de que aunque estemos en dificultades y desafíos, Dios nos acompaña, Dios nos sostiene en su gracia. Aunque el país esté en crisis, Dios no lo está. Y podemos tener nuestra esperanza en Él. Por eso, en este Viernes Santo, no mires la cruz como el mundo la mira, como algo que no tiene nada que ver conmigo. Mírala como Dios la revela, el trono del Rey, el trono de tu Rey, el lugar donde fuiste salvado, donde Cristo dio su vida por vos, y el lugar donde está la declaración firme de tu eternidad y tu relación con Dios. Para que al verla así, no solamente tu fe sea fortalecido, sino que hoy mismo vuelvas a Cristo sabiendo que en esa cruz está todo lo que necesitas. Tenés perdón, reconciliación, tenés vida, vida en abundancia y eterna, y una esperanza que nadie te puede quitar, una certeza de que aunque no podamos verlo, Cristo ya cumplió todo. Por eso te invito ahora a que podamos responder a este mensaje confesando la siguiente alabanza con nuestras voces. Vamos a estar alabando porque Él vive. Dios